Estamos en contacto ya con Eduardo Beliboni, es el referente del Polo Obrero. Ayer hubo una nueva manifestación en las calles, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en referencia a lo que tiene que ver con el pedido de asistencia social y alimentaria. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Gabriel Prósperi lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Desde dónde se paran, por ejemplo, desde el Polo Obrero de su organización, para marchar en cuarentena? ¿Cómo están respecto de eso? ¿Dónde se están parando en el reclamo ante el gobierno nacional? Mire, en primer lugar, defendemos la cuarentena como medida sanitaria y no nos colocamos en el campo de aquellos que dicen que da lo mismo estar guardado en la cuarentena, que no, que salir, que atestar los trenes, los subtes. No estamos de acuerdo con eso. Hay que cuidar mucho la salud de los trabajadores, que son los que sufren habitualmente las peores condiciones sociales de vida, de transporte. Entonces ahí hay que mirar, hay que tener una mirada a eso importante y respetar la cuarentena. Pero la cuarentena es posible si se tienen las condiciones materiales para la cuarentena. Cuando uno no las tiene, ahí es donde se empieza a hacer difícil y empieza a tener que salir a buscar comida, a ir a un comedor popular, a juntar cartones. La gente ha vuelto a juntar cartones, a hacer actividades para alguna changa para poder sobrevivir, lo cual aumenta el peligro del contagio. Uh-huh. Como somos partidarios, como le decía, de la salud pública, de la defensa de la cuarentena, queremos que los compañeros tengan, que las personas más necesitadas, muchos de ellos jubilados. Nosotros tenemos compañeros que venían a buscar la vianda al comedor, hemos resuelto que no venga más, se lo vamos a llevar, armamos un dispositivo. Esto también arriesga a mucha gente a tener que andar por la calle, y los comedores populares no están siendo asistidos como corresponde a la emergencia que tenemos, ni en los alimentos ni en los elementos sanitarios. Entonces después tenemos situaciones como la de Villa Azul. ¿Qué ocurrió en Villa Azul? Se empezaron a destacar los contactos a partir de un testeo más masivo que lo que se hace habitualmente, que es testear a la familia, que es testear a un comedor popular, que es lo que venimos pidiendo hace rato, porque ahí es un foco de contagio importante en los barrios populares. Y cuando se desatan los casos como de Villa Azul, se cerca en forma represiva al barrio y aparecen los camiones de comida y elementos de higiene. Entonces la gente no lo tenía. Uh-huh. Está claro que cuando hay que descargar toneladas y toneladas en un barrio de alimentos, es porque la gente no tenía lo que necesitaba para comer todos los días. Entonces no hay que ir a los Villa Azul, hay que ir a la prevención de todo esto. Y el gobierno lamentablemente no lo está haciendo y está retaseando una ayuda imprescindible en los barrios populares. La de ayer fue la protesta más grande bajo la cuarentena. Uh-huh. Y involucró a la casi totalidad de las organizaciones sociales existentes. Las únicas que no salieron fueron las oficialistas porque los sillones ministeriales son más cómodos. Una vez que son recibidos o que tienen contacto con las autoridades ministeriales o los funcionarios, ¿cómo es la negociación? ¿Cómo se sienta usted? ¿Qué les dice y qué les dicen desde el otro lado? Porque muchas veces me ha tocado cubrir este tipo de manifestaciones y desde afuera nosotros los periodistas tenemos que manejarnos con ciertos parámetros de lo que habitualmente se cree que pueden negociar. Pero si usted puede describirnos cómo es el momento de una reunión, de la negociación en sí, materialmente. Primero le voy a decir una cosa que ayer comentábamos entre las organizaciones que estábamos en la puerta del ministerio y que es una constante de todos los gobiernos. Cada vez que hay una movilización el ministro no está. Siempre, en todos los gobiernos. Yo te puedo hablar de hace 30 años atrás. Uh-huh. Nunca está el ministro. Bueno, es una característica. Bueno, en el caso de ayer habría que salvar a Arroyo porque estaba en el Tigre. Eso podemos dar fe porque los medios estábamos justamente ahí cubriéndolo. Tal vez sea así, yo entiendo que es así. Lo que pasa es que estuvimos 7 horas. Sí. No creo que el ministro haya estado 7 horas. De todas maneras, es una anécdota, es anecdótico y es alguna broma. No, está bien. Se entiende. Hacer. Ahora, no hay una negociación. Nosotros le pedimos al ministerio que diga qué va a hacer con estos problemas. No es que establecemos, dame esto, te saco esto. Le decimos, miren, ustedes tienen que asistir a esto. ¿Cómo lo van a hacer? Explíquennos ustedes, que están a cargo del Estado, porque nosotros en la primera reunión que tuvimos con Arroyo, le dijimos, ¿por qué no hace una cosa, Arroyo? Elimina todos los programas sociales
toda la burocracia que hay, todos los intermediarios que hay, y pone un subsidio, como hay en otros países, un seguro al desocupado de 30.000 pesos para todos los que son desocupados, y se acabaron todos los programas, toda la burocracia, todos los intermediarios, toda la corrupción con los sobreprecios como hubo en abril, y qué buena idea, ¿no? Esto. Y usted dice que le costaría mucho menos al Estado esos 30.000 pesos que vayan directo antes de hacerlo medianamente, digamos, con intermediarios. Claro. A ver, yo no sé si, digamos, los números más finitos habría que hacerlo, pero lo que es seguro es que evitaríamos toda esta burocracia, todo este problema de que no llegan los alimentos, porque la persona que cobra ese seguro al desocupado no va a gastar en la cuarentena, en la necesidad de una cuarentena, no va a salir a bailar. Es decir, además no la calzaría, porque con 30.000 pesos más o menos es lo que necesita para comer, alimentarse y tener los elementos necesarios para la higiene. Pero usted sabe, Eduardo, que muchas voces muy fuertes, hegemónicas, dicen, pero si le damos 30.000 pesos y estamos alimentando la vagancia, déjense de hinchar. No, porque hoy no hay vagancia, hoy lo que hay es una medida sanitaria. ¿Usted cree que 120 millones de japoneses alimentan la vagancia? Porque eso es lo que reciben un subsidio hoy en Japón, mejor dicho, durante la pandemia. Durante la pandemia hubo 120 millones de personas que recibían $1.200 por día, por mes, durante la pandemia, porque entendieron dos cosas. Una, que la gente tenía que quedarse en la casa para evitar la pandemia y gastos mayores. Y dos, que movía el Producto Bruto eso. Entonces hay que hablar con fundamento. En muchísimos países hay subsidios a los desocupados, en este cuadro, porque la pandemia lo amerita. El que dice que es un vago, el que no quiere ir a trabajar, bueno, ¿cómo que es un vago si no puede ir a trabajar, si la fábrica está cerrada por la pandemia? Es decir, precisamente hay que darle un subsidio porque no puede ir a trabajar y ganarse la vida. Pero usted sabe, Eduardo, que lo van a decir o lo dirán después de la pandemia, como lo decían antes de la pandemia también. Bueno, puede ser, siempre se dicen cosas. Resulta que el que sale en un barrio es un irresponsable cabecita negra y el que sale a correr en Palermo es una señora con problemas de estrés. Bueno, siempre se dicen esas cosas. Yo creo que no hay que estigmatizar a nadie. La gente sale de los barrios porque no tiene para comer, va a los comedores populares, trata de buscar una changa. Eso habría que evitarlo, porque no hay changa, porque hay virus por todos lados dando vuelta, y el costo de una situación de crecimiento de la pandemia es mucho más alto que cualquier subsidio que se le da a los desocupados. Y si no, que se asistan a los comedores populares con alimentos secos y con alimentos que le permitan a la familia no tener que salir, porque la gente sale porque no tiene para comer. Estamos hablando con Eduardo Beliboni, el referente del Polo Obrero. Eduardo, ¿cómo actúan las organizaciones sociales, por ejemplo la que usted encabeza, en este cuadro de situación? ¿Son simplemente gestoras del reclamo o son de alguna manera actores en la gestión material económica cuando se brinda algún subsidio desde el Estado? Mire, la situación de las organizaciones sociales durante la pandemia merecería todo un capítulo, porque ya tenemos 7 mártires de esta lucha. Hay 7 referentes barriales muertos, algunos de la Villa 31, otros de otros lugares, por el coronavirus, por estar al frente de un comedor que durante 80 días le está dando de comer a la población. Sin comida, se lo dice cualquier médico, es imposible atacar cualquier enfermedad, el coronavirus y cualquier otra. Una persona que no tiene la suficiente alimentación no puede enfrentar los problemas de salud que puede tener. Entonces han cumplido una enorme labor social armando comedores populares, y en los últimos días recibimos, no quiero ser muy calificativo con lo que voy a decir, pero es casi una ofensa para esas personas que murieron al frente de un comedor. El gobierno resolvió darle a los esenciales, que son los que realizan actividades en los comedores, 3.000 pesos. Si lo divide por 80 días, da 27 pesos por día. ¿El gobierno nacional? El gobierno nacional. Ah, bien. Porque en la ciudad de Buenos Aires también había habido diferentes quejas y reclamos, sobre todo en la villa, en el barrio 21, con la muerte de la referente de la Garganta Poderosa, ¿no? A partir de esa situación se dio un reclamo muy fuerte allí.
Claro, que son las organizaciones que están en la primera línea de fuego, las que están combatiendo el hambre todos los días, porque el Estado no tiene una disposición de comedores populares armados y organizados con el personal correspondiente, con la higiene correspondiente, no hay nada de todo eso, a pesar de que hay muchísima gente que come en comedores populares. Lo hacen las organizaciones con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, a los vagos, usted recién mencionaba que algunas personas lo mencionan, laburan todo el día y yo los quiero ver bajando los camiones con las cosas que se consiguen, con las donaciones, con algo que da el Estado, laburando todo el día, cocinando todo el día para 100, para 200, para 300 personas. Quiero ver si los enfocan y van a ver la vagancia que eso significa. Un enorme trabajo que no está remunerado de ninguna manera. Ahora el gobierno decidió darle 3.000 pesos. En 80 días son 27 pesos por día. ¿Le ofrecieron alguna vez, Eduardo, algún cargo? No, nunca. Yo siempre he tenido la misma posición de independencia, los que militamos en los barrios, organizamos la lucha por las reivindicaciones populares, en mi caso en el movimiento obrero primero ocupado, fui ferroviario, fui metalúrgico, siempre con la idea de la independencia política, la independencia en relación al Estado, sea el Estado cual sea. Mi lugar es la defensa de los intereses de los trabajadores y no la defensa de mi posición social. ¿Cuán lejos ¿Cuán lejos está del peronismo usted? Mire, yo vivo en un barrio peronista. Mi papá era peronista, acá casi todo el mundo es peronista, viví en un mundo peronista. Me crié en el sindicato de Luz y Fuerza de Lomas de Zamora. Fui parte de los jóvenes que iban a la pileta y participaban de las actividades. Sonaba la marcha del sindicato de Luz y Fuerza, que le aseguro que es muy parecida a la marcha peronista. Pero con el tiempo y por mi generación fuimos buscando otros caminos porque el peronismo no nos representaba a la mayoría de los jóvenes de la generación como la mía, que mamó el peronismo de chico. El barrio donde yo vivo fue construido por el sindicato de Luz y Fuerza, toda una liturgia peronista me rodeaba, pero bueno, después la lectura, las luchas, la comprobación de que el peronismo, si en algún momento tuvo aspectos progresivos, luego dejó de tenerlos y se convirtió en un instrumento de las clases dominantes. ¿Y el kirchnerismo cómo ingresa en su cosmovisión? Es más o menos una versión reformista. El kirchnerismo surge después del 2001, después del derrumbe de la clase política argentina y del que se vayan todos. Es decir, es un surgimiento que necesariamente tuvo que posar de progresista, a pesar de que en Santa Cruz, donde lo conocemos mucho, porque ahí el Partido Obrero, el Polo Obrero existe hace mucho tiempo, era un gobierno duro, no de posiciones progresistas. Néstor Kirchner saludó muchísimo el gobierno de Menem, que era un gobierno muy reaccionario, muy de derecha, fue parte de los grupos de choque contra las asambleas populares del 2001, y luego se dieron cuenta que la idea de la represión al movimiento popular era una idea equivocada. Duhalde terminó cayendo por la masacre del Puente Porredón, a pesar de que venía para quedarse, y fue el elector de Kirchner. Es decir, Kirchner viene de la mano de lo más rancio del peronismo, no es una novedad revolucionaria en el peronismo como algunos lo quieren ver, sino que gobernó con el peronismo, intentó en algún principio alguna especie de armado diferente, pero rápidamente se alineó con el peronismo. ¿Y esta coalición que gobierna hoy? Bueno, dicho por el propio Fernández, una coalición conservadora. Claramente, él se dice reformista, y es claro que su prioridad al inicio del gobierno fue el ordenamiento del pago de la deuda y tratar de reorganizar bajo los términos de un gobierno tradicional peronista una sociedad que venía obviamente de 4 años de Macri desastroso. Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, muchas gracias por todas estas definiciones y estos minutos en Próspera Mañana. Gracias a ustedes.